Bienvenidos amigos de nuevo a otro episodio de Entrevistas en la Mira, un espacio para conocer un poco mejor a todas aquellas personalidades que yo conozco y que quisiera que ustedes conocieran. Algunos son celebridades, como la persona que voy a hablar esta tarde, pero otros simplemente son totales desconocidos como yo, pero yo estoy tratando de que los conozcan a ellos y a mí. Entonces hoy voy a conversar con un personaje que vengo yo siguiendo en las redes sociales de hace varios años, por lo peculiar de su estilo de comunicación. Me refiero a Fernando Núñez Noda, periodista, comunicador social, humorista, empresario venezolano, tenía que ser porque pasé todos estos títulos, solo los venezolanos tienen tantos títulos, que por supuesto está como muchos otros están en la diáspora. Es el fundador, porque también es empresario, es fundador de una empresa que se llama Tres Gatos. Bueno, no se llama Tres Gatos, se llama Three Cats Corporation. Pero como muchos de los que nos escuchan hablan español, pues él se especializa en medios de comunicación en línea, verificación de datos aplicados a la comunicación social, pero además de eso es escritor de ensayos y de cuentos de ficción. Y justamente como lo que está pasando en el mundo supera la ficción, yo pensé que era una buena y oportunidad, o se puede decir oportunidad, bueno, ya veremos más adelante eso, que era oportuno una entrevista hoy y colocarlo en la mira. Así que voy a colocarte en la mira. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, José Antonio, por esa introducción. Me siento muy honrado de estar en tu programa, que lo sigo mucho, por cierto. Sí, bueno, me complace y vamos a hablar un poco sobre tu visión como comunicador, de qué piensas de la situación mundial actual, del flujo de la información. Hace varios años emergió las redes sociales como un recurso para unirnos más. Esa era la premisa, ¿no? Vamos a hacer que tú puedas reencontrarte con tus familiares, amigos, tus seres queridos, vamos a unirnos todos para ser más felices, etcétera. Pero ¿qué piensas tú que ha pasado y que ha terminado deformando esas plataformas al extremo de lo que vemos hoy? Wow. Bueno, mira, yo me imagino que al igual que tú, yo soy una persona que valora la mayor cantidad de libertad posible, ¿no? Siempre cuando hay ese dilema entre libertad y control o regulación, yo suelo, yo suelo votar por la mayor cantidad posible de libertad. Pero a veces, como dicen, cuidado con lo que deseas se puede hacer real y en este caso demasiado real, porque ¿qué es lo que pasa? La libertad es algo que evidentemente implica, como lo dice claramente, se lo dicen a Spider-Man, implica una gran responsabilidad. Pero cuando la libertad está en manos de tanta gente, que de paso se empodera con la libertad para manejar información, para poder producir sus propios medios, para ser voceros. Antes nosotros éramos receptores de información respecto a los medios, solamente teníamos un rol, que era verlos, escucharlos, leerlos. No teníamos muy pocas probabilidades de aparecer en esos medios. Yo recuerdo con los periódicos de papel, cuando yo mandaba cartas por fax o por correo, oye, yo me sentía afortunado de que me publicaran una carta. Yo decía, wow, estoy en el periódico, ¿no? Pero ahora podemos estar en muchos periódicos, podemos tener nuestros propios periódicos y podemos a veces como ciudadanos comunes tener más seguidores que muchos líderes políticos, que muchas personas públicas e incluso hasta mucho más público que algunos medios. Entonces, eso ha creado una sensación de empoderamiento que a mí me parece positiva, pero como no todo el mundo toma esa libertad con la con la responsabilidad equivalente, yo creo que eso ha devenido en un enorme caos. Un caos en el cual, bueno, pasan muchas cosas. Por ejemplo, aquella sensación de que somos el centro del mundo y que estamos en la misión de salvarlo con nuestra opinión, ¿no? Entonces la gente pues empieza a pontificar, empieza digamos, a tratar de imponer su criterio,
Para ello, entonces tenemos que competir por la atención de la gente, y ya sabemos que competir por la atención de la gente es muy difícil porque precisamente hay mucha competencia, mucha gente haciéndolo a la vez. Entonces tenemos que ir escalando o sea, tenemos que darle una intensidad muy grande a lo que decimos. A veces, vamos a decirlo claro, la verdad es un poco aburrida a veces, ¿no? Y tenemos entonces que aderezarla, y entonces la gente empieza a ser más sensacionalista, a tratar de buscar la información que le conviene a su matriz de opinión, a tratar de impactar a la gente, a ser efectistas con la información, y por supuesto eso implica también utilizar información falsa como verdadera, que se hace mucho digamos, en el activismo político, o se hace simplemente por el deseo o por la necesidad de lograr tráfico, lograr adhesión, lograr interés de la gente, etcétera. Y entonces mi respuesta, yo la resumo en una palabra: ¿qué es lo que ha pasado? En un gran caos. Estamos en un gran caos que por un lado es inevitable porque es el precio de la libertad, pero por otro lado crea unas enormes deformaciones, porque mucha gente pues cree información que le dan ciertos emisores, pues entonces si yo tengo un grupo de gente que me escucha, que me sigue, yo considero eso un privilegio y considero que yo tengo que prepararme muy bien para dar mi información. Por ejemplo, decir cuál es el grado de certeza que yo tengo sobre algo. Si yo estoy muy seguro, lo digo, pero si no estoy muy seguro de algo, lo dejo claro, ¿no? Yo esto no estoy muy claro, esto es lo que sé y esto es lo que no sé. Pero eso no es lo que ocurre, ¿no? Y un ejemplo perfecto, José Antonio, es lo que ha pasado recientemente con las elecciones. Impresionante cómo en un país como los Estados Unidos, que es un país de leyes, y en el que si tú y yo estamos en desacuerdo sobre un hecho, o sea, cómo ocurrió tal hecho o qué pasó en tal situación, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir a una corte de ley y tú presentar tus alegatos, yo presentar los míos, y yo decir, mira, tú dices, yo creo que pasó esto, y yo digo, yo creo que pasó esto otro. Entonces se hace una experticia, se hace una investigación, cada quien presenta las evidencias que tenga y un tribunal de ley dirá quién tiene la razón. Ese es un procedimiento estándar que siempre ocurre. E histórico. Entonces, histórico. Del famoso rey Salomón. Exacto. Vamos a tomar las evidencias y a hacer algo con ellas para ver a quién le damos la razón. Entonces, en un país donde eso es una tradición, a mí me parece insólito que 60 y tantas demandas que se han presentado en cortes y no han sido aceptadas porque no cumplen digamos, los requisitos que se necesita para que un tribunal las considere válidas. Cuando no solamente eso, sino que eso ha pasado por una cantidad de instancias, por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Representantes, por la Corte Suprema. O sea, ¿cómo es posible que haya personas que no solamente lo creen, sino que lo dan por seguro? Que el que no ganó, ganó. O sea, que Donald Trump fue el ganador, que le hicieron un fraude masivo. Y sin que haya ni siquiera una sola prueba aceptada en corte. Entonces, lo que quiero decirte es que estamos viviendo en un tiempo en el que el criterio de la verdad está sumamente distorsionado, porque se ha personalizado, es como que todos somos el centro de un circuito comunicacional y nos creemos con la potestad de decidir en nuestro pequeño mundo y en nuestra pequeña ilusión de que somos capaces nosotros de ser árbitros de lo que es cierto y lo que es falso. Por otro lado, hay lo que yo llamo, José Antonio, yo pienso que la edad de la razón, que es la que ha caracterizado el ascenso de Occidente y el triunfo de la ciencia sobre la superchería y sobre las suposiciones,
esa edad de la razón, que es lo que ha llevado a los países occidentales a donde A están, progresar, claro. sí, esa razón está siendo sustituida por algo que yo llamo la edad de la emoción. La gente está muy emocionalizada y esa emoción, cuando interviene en la producción de información y la determinación de la verdad, la distorsiona totalmente. Entonces, yo el otro día veía un programa de televisión donde entrevistaban a seguidores, pero seguidores radicales de Donald Trump, y le preguntaban, bueno, qué opinaban del hecho de que no le dieron la presidencia a Trump, a pesar de que él clamaba que le habían hecho fraude aquí, le habían hecho fraude allá. Entonces, algunos expresaban absoluta negación. O sea, esto es una conspiración, esto es una... De paso, uno se da cuenta que probar una conspiración, o sea, describir la conspiración es sumamente complicado. Es una cosa Sí, pues complicadísima. siempre hay un alegato en reversa que justifica lo que tú le estás diciendo. Si Exacto. estas evidencias son reales, pero es porque la conspiración las produjo. Entonces, Y es gigantesca, implica prácticamente que todo el mundo se volteó, ¿entiendes? Es como una conspiración como que todo el gobierno, hasta los republicanos se pusieron de acuerdo. En cambio, probar lo cierto es más sencillo, es mira, sacó más votos y punto. ¿Por qué tú dices que no? Bueno, es una cosa que pensaron los rusos, el Estado profundo, George Soros, la fundación de Bill George Soros, Gates. Bill Gates, o sea, Pero eso me lleva entonces también a otro aspecto quizás más fantástico. Tú como escritor de ficción podrás decirme, bueno, ahí sí es verdad, José, que se me voló la tapa, que es QAnon. Porque no, si es sí, perfectamente posible que alguien dude de un resultado electoral, que puede o no haber sido realidad, bueno, ¿qué me dices tú de los niños que tienen metidos en los sótanos y de los pederastas y de la gran conspiración de QAnon? O sea, ¿cuál es tu sí, opinión de eso? Que después voy a hacer otra pregunta en relación a por qué eso pasa. Pero sígueme, bueno, ¿qué piensas tú de la gente y de cómo eso se ha hecho viral a nivel internacional? Porque yo pensaba que eso era algo estrictamente parroquial americano. Pero ayer vi un documental de la Deutsche Welle, de la voz de Alemania, diciendo que en Alemania también y en Europa también hay gentíos afiliándose a esa conspiración. ¿Cuál es tu sensación de eso? bueno, mira, yo te diría lo siguiente, yo iría hasta el año 2016. En el año 2016 ocurrió lo que muchos expertos y observadores llaman el infocalipsis, que fue cuando esta era de la posverdad, esta era de las realidades paralelas y de las noticias falsas, empezaron a sentirse y los especialistas y los observadores empezaron a decir, oye, aquí pasa algo, aquí empezó a pasar algo. Recordemos que en el año 2016, José Antonio, si tú vas a Google Trends, ¿no? Que determina cuál es el comportamiento de las búsquedas en Google, hasta más o menos, hasta poco antes de octubre del año 2016, el término fake news nadie lo buscaba en Google, nadie. O sea, tú ves una línea absolutamente recta en cero. O sea, no tenía relevancia, sí. Habría 2, 3, 5, 20 personas, pero eso es absolutamente irrelevante en términos de Claro. búsquedas masivas, ¿no? Entonces, a partir de octubre o poco antes de octubre, la palabra, el término fake news empieza, pero explosivamente, es que la curva se levanta así como el Everest, ¿no? Entonces, la gente dijo, wow, aquí está pasando algo nuevo, que son las noticias falsas. Y fake news se transformó entonces en un vocablo en boca de todo el mundo, o sea, periodistas, de observadores, de la gente común, etcétera. Ahí pasó algo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero las elecciones del 2016 donde ganó Trump, que estuvieron muy signadas por noticias falsas, tanto de él como hacia él o como desde afuera. Entonces le asignaron en diciembre, hacia final de año, al fiscal especial Robert Mueller,
le dijeron, mira, investiga esto, por favor, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y él investigando llega a la conclusión de que ha habido una colusión extranjera, principalmente rusa, que es la que llaman la fábrica de noticias falsas. Los rusos se dieron cuenta que la información puede ser un arma geopolítica poderosa, porque Internet es El canal canal. perfecto, porque llega a todas las casas de una manera silenciosa y de paso muy difícil de trazar, a veces intrazable realmente, ¿no? Entonces los tipos dicen, oye, tenemos aquí un arma de guerra muy poderosa en la que nosotros podemos atacar a nuestros enemigos sin que se den mucha cuenta y no estamos atacando al gobierno, estamos atacando a la gente. O sea, vamos a hacer que la gente misma sea nuestros vehículos. Y entonces ellos descubrieron que la estrategia no era necesariamente atacar al gobierno, la estrategia era crear división. Y ellos empezaron a crear división, a analizar las campañas que ellos hicieron, siempre era para decirle a los blancos que los negros, que los afroamericanos, que los extranjeros, que los Latino. inmigrantes le estaban quitando los trabajos y los recursos, que para decirle a los antivacunas que las vacunas eran peligrosas y que estaban experimentando con niños para cambiarles la personalidad y la cosa, unas cosas que iban a veces más o menos, eran más o menos creíbles, otras cosas eran sumamente increíbles, pero como la gente está tan emocionalizada, lo cree. Entonces ellos se dieron cuenta que los rusos empezaron una campaña sistemática de de Propaganda. confusión Desinformación. y de división y de desinformación. Yo creo, tengo la impresión, no puedo asegurarlo, porque esas son cosas tan nebulosas que uno puede ver los efectos, pero a veces no puede llegar a las causas muy bien. Pero sí se determinó, sin lugar a dudas, de que los rusos tenían o tienen todavía un establecimiento, o sea, toda una industria derivada tú sabes, de la KGB, de toda esta cosa de desinformación, dedicada a crear división y confusión en los Estados Unidos. Y países aliados, por supuesto, Inglaterra, Francia, etcétera. Entonces, yo creo que estas cosas vienen de ahí. Yo no sé si Quanon específicamente viene de la colusión rusa, pero sí viene de esa convicción de que si tú logras convencer a una persona de algo que es falso, ya la tienes en tus manos y tú entonces es como como tu esclavo, Así ¿entiendes? es, sí. Lo que haces es alimentar y alimentar, alimentar. Y entonces, estas cosas en mentes emocionalizadas, en mentes que están, fíjate, porque la emoción, ¿qué es lo que pasa? Que te hace creer lo que tú quieres creer y te hace negar lo que tú no quieres creer. Porque es querer, no es una cuestión racional, no es un proceso Lo intelectual en el llaman cual el sesgo cognitivo, sesgo en el cognitivo, cual tú exacto, literalmente te retroalimentas de tus propias verdades y llega un momento que te exacto, aísla por completo de la realidad. exacto, el bendito sesgo de confirmación Fíjate, que en esto una de las cosas que llama más la atención es que al principio uno podría pensar que estos procesos de desinformación y de mitos o de grandes mentiras se producen básicamente porque un tipo inventó algo, se lo envió a un amigo y ese se lo envió a otro amigo y se viralizó y sin quererlo se produce un fenómeno como el que vimos nosotros una vez. Yo lo viví un tiempo que lo estuve recibiendo hasta que me di cuenta que eso no era nada más el deseo de alguien de darse a conocer sus opiniones, que era el famoso gocho del WhatsApp. Y es interesante porque eso lucía al principio como un simple individuo sentado en su escritorio diciendo lo que piensa, lo cual uno no, pues, no tiene ningún inconveniente con eso. Y si se hace exacto. famoso, pues mejor todavía. Y en algunos casos era muy original y Pero eventualmente con el escándalo de Cambridge Analytica, empezamos a entender que eso no es así nada más que fulanito decide mandar algo y se hace viral,
sino que eso es una ingeniería de la información o de la desinformación, que eso está hecho por verdaderos expertos que utilizan esos mensajes para mover botones emocionales, como tú bien has dicho, que nos infunden terror y miedo. Y nada paraliza más o enfoca más la mente de alguien que la idea de que algo lo va a afectar. De ahí vienen los grandes titulares, y tú lo sabes, el amarillismo. Un titular que de una u otra manera despierta angustia o miedo capta la atención, porque estamos genéticamente programados para darle la máxima prioridad de atención a aquello que nos puede hacer daño. Por eso es que existimos todavía en el planeta. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? Porque nosotros en Venezuela tenemos nuestro pequeño Cambridge Analytica, que es el famoso G4, que yo no sé si es que existe, pero tú y yo hemos sido víctimas un momento de que prácticamente ya no sabíamos qué era verdad y qué era mentira lo que venía de Venezuela, porque cada vez que alguien decía a alguien, no, ese es el G4 que lo está manipulando, ¿no? Yo no sé si eso existe, a lo mejor son rusos, etcétera, pero yo sí creo que detrás de todo esto hay una ingeniería que sabe exactamente y que usa la data. Una vez escuché, a lo mejor fue en uno de tus programas, que en 125 likes de Facebook, un algoritmo te creaba un perfil excelente de aquellos productos que te gustaban, que te convenían y de las cosas que te gustaban y no te gustaban. Con 125 likes que tú das a alguien por una cosa que puso, a un producto que te gustó, a un cantante que te gustó, el algoritmo inmediatamente te califica y te etiqueta. ¿Cómo ves tú eso en esta etapa como una herramienta, no solamente porque se desarrolló inicialmente, entiendo, para fines de mercadeo? Para yo saber vender una raqueta de tenis a un tío que verdaderamente juega tenis y no mándamela a mí que no juego. Pues entonces, no, es un anuncio perdido enviarme una cuestión de esta. Pero obviamente la clase política y los gobiernos autoritarios están mining, ¿cómo se dice? Minando. Sí, pero minando. Ok, explotando esa cantera de información para poder saber quiénes somos, cómo pensamos y peor aún, cómo estimularnos para alienarnos. Entonces, Correcto. ¿cómo ves tú esto? Y bueno, y después te hago otra pregunta que es producto de eso. Esta Bueno, ingeniería de la desinformación con propósitos de ya políticos, pues, ya no de venderte una raqueta de tenis. sí. Bueno, utilizan justamente los mismos métodos, ¿no? Evalúan el comportamiento de la persona, la frecuencia de interés hacia ciertos tópicos y de acuerdo con el interés específico del laboratorio, porque también hay que ver qué es lo que le interesa al laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que les interesa, si es ruso, le interesará crear división. O sea, mientras más conflictiva esté la sociedad, mejor. Entonces, por ejemplo, resaltará en su base de datos, es decir, en el perfil de la persona resaltará sus miedos, que uno expresa por frecuencia o por el tipo de palabras que utiliza, o también por la conexión con otras personas que comparten ese miedo. Porque yo, por ejemplo, a mí me da miedo de que venga un huracán, pero es una cosa que yo expresaré una vez al año, cuando lo anuncian, más nada. Yo no soy un tipo que está obsesionado por eso, pero sí puedo estar, si estoy obsesionado por otras cosas, ¿entiendes? La pérdida de la democracia, el avance de alguna tendencia política y la disminución de la otra en la misma medida. Siempre me gusta que haya equilibrios, qué sé yo, la influencia, por ejemplo, de la polarización o la influencia de la radicalización, etcétera. Entonces esa gente me debe tener etiquetado ya y decir, esta persona le tiene miedo a esto. Vamos a ponerle ese miedo, pero vamos a apuntarlo hacia algún lugar, ¿no? O sea, no solo que tenga el miedo, sino que ese miedo lo podamos nosotros conducir hacia una actitud. Por ejemplo, desconfiar del gobierno. Y vamos a resaltar todo aquello que esté haciendo el gobierno que pueda traducirse como una amenaza a lo que esta persona, digamos, teme, ¿no? O sea, un refuerzo a lo que teme, ¿no? Entonces, por supuesto, si no hay nada real que el gobierno esté haciendo que me pueda afectar,
mis temores, pues vienen las noticias falsas. Entonces viene toda vienen institutos de análisis que no existen, vienen reportes falsos de institutos que sí existen. Ellos le dan alto perfil a personajes o a voceros que difunden justamente lo que yo no quisiera oír porque me da miedo, etcétera, etcétera. Ellos, o sea, y lo que tú dices, los algoritmos son para eso, son para que las máquinas trabajen automáticamente. No hace falta tampoco que haya una cantidad gigantesca de gente mandando mensajes ellos, eso lo van programando, lo van poniendo y con uno dicen, bueno, vamos a crear desconfianza en el gobierno. Ok, chévere, vamos a tomar algunas cosas reales, porque esa es otra, ¿no? Que las noticias falsas, para que puedan ser efectivas, tienen que tener siempre componentes reales, ¿no? Entonces, tú agarras un error del gobierno y lo magnificas, o haces medias verdades, tomas algo cierto y lo que tú quieres que crean es falso, pero lo demás es cierto. Entonces tú dices, oye, este contexto, esto me parece cierto, porque esto es verdad, esto es verdad, esto es O verdad. editas el contenido, escoges la frase justa y la reprogramas de manera de Sí, que parece que la persona, eso fue lo que dijo. sí, porque es lo que yo digo, la emocionalización de la gente. Fíjate que un rasgo de la emocionalización es la polarización. Estamos polarizados a un punto que yo nunca había visto antes en el mundo en general. O sea, la gente está dispuesta a sacrificar la razón y la verificación propia por aquello que le beneficia lo que, digamos, a su ángulo político, porque siempre se crea una sensación de urgencia, siempre se crea de inminente peligro, Ujú. ¿entiendes? Sí, ese es el switch. Y aprovecha. Y a expensas de las amistades, de los vínculos emocionales y familiares. Porque la polarización no es nada más que yo me encierro en mi cuarto y me pongo a hablar con personas que hablan conmigo y rechazo a los demás. Es que si el que rechazo es mi hermano, también lo rechazo. Es Porque correcto, el fíjate que principio va por encima de nuestro vínculo afectivo. eso es correcto, fíjate que muchas personas cuando me preguntaban o cuando yo intervenía en alguna una conversación por Facebook, por Twitter, este, yo decía, mira, yo creo que Trump no ganó, o sea, yo creo que Biden ganó. Pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, yo no lo digo ni siquiera porque yo apoye a Biden o porque yo sea demócrata. Yo lo digo por una razón muy sencilla, que es ridículamente sencilla, porque eso logró más votos. Entonces, pero el fraude, ¿no viste que en Pensilvania, no sé qué? Bueno, mira, yo me baso en la información oficial, yo me baso en el dictamen de los colegios electorales, el dictamen de las cortes de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me dicen, lo perdimos, ¿entiendes? Fernando, yo no me Se imaginé cambió de nunca bando. que tú te ibas a cambiar de bando, tú estás con los comunistas, tú estás con los progresistas, tú estás con Soros, tú no tienes idea de lo que tú estás apoyando. Entonces yo le digo, pero ya va, es que yo no estoy hablando de mis preferencias políticas, pues yo soy una persona de centro derecha y generalmente tengo más inclinación hacia los republicanos moderados, ojo. Este, Digo, eso no tiene nada que ver. Pues eso, mira, eso es como cuando tú dices una verdad incómoda en la familia, ¿entiendes? Cuando tú Exacto. dices, mira, vale, lo que pasó con el primo, chico, es que él se equivocó, o él, ¿me entiendes? Eso es culpa de él por tal cosa. La esposa lo dejó, no es porque la esposa es mala, es porque tenía otra novia, ¿entiendes? Oye, pero te vas a poner del lado de la Eso otra, es una buena del analogía. lado de la otra. Yo estoy diciendo lo que es cierto, porque mira, aquí está la foto y aquí está la tipa, y aquí está no sé qué, yo la vi, no sé qué, y le tomé un video. Entonces, la verdad ya se ha convertido en un arma, ¿entiendes? En un arma, no es un elemento, digamos, no es un elemento racional, no es un elemento discursivo, es algo que se utiliza como un arma. O sea, con lo cierto yo puedo herir al enemigo, pero si yo digo, pero si va a herir a los míos, entonces yo la manipulo o simplemente no la digo, o simplemente digo lo contrario. O sea que tú Entonces, dirías que una de las principales víctimas de todo este proceso de crecimiento de la información mundial ha sido
la verdad, lo que es verdadero. Porque entonces se ha igualado con una cantidad de cosas que no son Sí, ciertas y pareciera haberse borrado esa simbología clásica que le permitía a uno decir, bueno, si lo dice un periódico, si lo dijeron por la radio o por la televisión, esa gente que cura la información, verifica las fuentes, debe ser verdad. Pero cuando los dos se igualan al momento en que tú pones un blog y lo pones al mismo nivel que el New York Times, pues ya la gente no tiene patrón de comparación. Y eso me lleva a mí a algo que vi en un blog reciente tuyo, un videoblog, que me gustó mucho porque me parece interesante. Resulta que Fernando, queridos amigos, también es inventor. Y sí. más recientemente ha inventado una cuestión que está en proceso de patentes que entendí, y espero que él me aclare un poco, es un recurso tecnológico para a una velocidad relativamente rápida en una nota que usted vea en las redes sociales saber si eso es falso o verdadero, cosa que me Exacto. parece increíble. Yo lo he visto ocasionalmente en Twitter y en otros programas que te ponen esto ha sido mencionado antes o esto fue publicado en tal parte, pero no con un nivel como el que creo que tú estás tratando de hacer. Entonces, háblanos un poco de qué te motivó a hacer esto y de cómo tú ves la misma tecnología de inteligencia artificial que se está usando para engañarnos, ahora usada para decirnos que es verdad y que no tiene ninguna base sensata. Exacto. Bueno, sí, yo estuve más o menos un par de años trabajando en ese, es un algoritmo que esencialmente hace seguimiento de noticias o de, digamos, información noticiosa, si no tenga la estructura profesional de una noticia. Hace seguimiento, digamos, las aísla, las relaciona con noticias similares, y bueno, lo que llaman en inglés debunk, ¿no? Si son falsas, Las denuncias. las denuncia, y también hace un seguimiento por ingeniería inversa para tratar de determinar de dónde viene, ¿no? Ah, los servicios de inteligencia te van a solicitar ese algoritmo. Espero, porque a lo mejor puede ser un aporte interesante, ¿no? Tiene una cantidad de criterios importantes sobre la forma, sobre la fuente, sobre la estructura, sobre la relación con noticias similares que hayan aparecido en el mismo, digamos, ámbito de tiempo. Y tiene algunas indicadores que a mí me parecen interesantes. Uno, por ejemplo, que yo creo que a mí me parece clave, es lo que yo llamo el índice de presentabilidad de una noticia en una corte de ley. Porque tú sabes que existe el concepto de noticia criminis, ¿no? La verdad Que procesal, pues, lo que tú puedes probar en corte. sí, lo que puedes probar en corte. Entonces, claro, una corte es un país desarrollado que tenga un sistema judicial operativo, ¿no? Porque si es la de Venezuela, ahí Hay no, no, cualquier cosa es posible. no aplique Incluso lo que diga que el juez llama que te acusen de al un presidente homicidio de la sin Corte muerto y Suprema. sin haber estado nunca ahí. Exacto. Pero en muchos casos, sobre todo cuando hay un juicio que habla de algo que pasó hace tiempo, este, es muy posible que cuando no se sabe, cuando no hay testigos de algo, se pueda apelar a una noticia que apareció en la prensa y esa noticia, bueno, se confirma, se evalúa, los expertos van al lugar, etcétera, y dicen, mira, esta noticia es cierta, esta noticia la podemos tomar como una evidencia, aunque no fue hecha como evidencia de ese hecho, sino simplemente reportándolo. Entonces, si el algoritmo calcula cuál sería la probabilidad de que una noticia que estamos evaluando pudiese presentarse en una corte de ley y pudiera ser aceptada como evidencia. En la medida en que esa noticia tenga esa aceptabilidad, que puede ser desde el mínimo nivel de aceptabilidad hasta el máximo, esa noticia ya tiene un horizonte de certeza, ¿no? Yo ahí entonces, bueno, dividí el espectro en tres partes, ¿no?
una parte que va de 0 a aproximadamente 30 puntos, que es el margen de lo que consideramos falso. Después está uno de 66 a 100, que es lo que considerado cierto, y entre ese 30 y ese 65 puntos está una región que no podemos decidir. O sea, que no hay todavía suficientes indicios para decretarla o determinar que es considerada cierta o considerada falsa y que necesitamos más información. Entonces, bueno, ella va recogiendo, ella va fragmentando la información en diversos elementos que entonces por correspondencia con noticias del ecosistema, con análisis semántico, por ejemplo. El análisis semántico es importante porque determina muchas veces cuándo algo está hecho profesionalmente o no, cuándo es la imitación de algo profesional. También la narrativa, él va creando categorías que podrían permitir, cuando da suficiente información, que una persona dijera, esta es la escuela rusa de noticias falsas, por ejemplo, que esa sí está bastante parametrizada porque, bueno, ya se le ha seguido directamente, pero hay muchas... Lo que llaman la firma, el estilo dice, lo usan en algunas cosas, el signature, ¿no? Dice, no, esto lo escribió fulanito, esto no lo escribió fulanito. Esto lo escribió, sí. Y sobre todo cuando fulanito no quiere que digan que es él. Claro. Pero entonces, o sea, esta firma se ve. Yo recuerdo que en la dictadura venezolana había muchos escritores que usaban seudónimos. Y yo no sé por qué, a lo mejor tú sabrás quién es el personaje, pero yo siempre oía a mi mamá que decía, esto lo escribió Cotepa Delgado. Yo nunca supe si Cotepa era un personaje real o no. Y había muchos periodistas que escribían bajo seudónimo, pero era tal la calidad de su estilo que todo el mundo sabía quién era. Lo que pasa es que no aparecía públicamente, ¿no? Me imagino que así pasa con esto. Ahora, ese tipo de algoritmo se presta más para facts, para hechos cuantitativos. Por ejemplo, que tú mientas sobre el número de tropas, que mientas sobre el número de días, que mientas sobre el número de vacunas, por ejemplo, que estamos ahorita en eso, ¿no? Pero yo recuerdo siempre, por ejemplo, que yo no sé mucho de periodismo, pero siempre me ha fascinado esa profesión. Y uno de los principios que siempre me ha llamado mucho la atención es la verificación de fuentes independientes. De que cuando a ti te echen un cuento que parece una noticia, tú no salgas de inmediato a correrla, sino que verifiques, creo que son 3 fuentes independientes, no una conectada con la otra, que verifique eso, ¿no? Y eso también tiene un elemento ético importante, aparte del legal, el hecho de que independientemente de que sea legal o ilegal lo que tú dices, hay un componente ético que fue formado por tu educación, por tu escuela, etc. Cuando eso se salta y se transforma en una ingeniería de eso, pues tenemos el desastre que estamos viendo hoy, ¿no? Que fuentes independientes del Pentágono, resulta que no hay ninguna fuente independiente del Pentágono. Además, el tipo inventó, es más, ha habido periodistas que han sido defenestrados precisamente por inventar historias que no eran reales. Pero me interesa mucho una cosa que vi hace varios meses, era un documental que hablaba también de que los medios de comunicación, por cuestiones de presupuesto y tal, han dejado de investigar sus propias fuentes. Entonces se copian unos con otros. Correcto. Y entonces si el primero que originó la noticia estaba equivocado, toda la cadena informativa de medios que se copiaron de la agencia EFE o de la agencia alemana de noticias, resulta que pasa por eso. Y eso me hace recordar un poco una vez que yo estuve en una reunión sanitaria y un médico epidemiólogo que estaba con nosotros ahí, que había trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, hizo un comentario y nos preguntó a nosotros, los médicos, ¿cuántos médicos necesita un país por habitante? Y entonces todo el mundo dijo, bueno, debe ser como 40 médicos por 1000 habitantes, una cosa así. Y dice, ¿de dónde sacaron ustedes ese número? Y bueno, es que la Organización Mundial de la Salud estableció eso. Entonces él nos confesó que él también cuando fue a la escuela le dieron ese dato, ¿no? Pero un día cuando estaba en la Organización Mundial de la Salud, él trató de buscar el documento original en los archivos de la OMS donde ese dato había sido obtenido y a través de qué metodología. Y no pudo encontrar jamás eso. Y entonces hablando con un viejo epidemiólogo, él tratando de rastrear de dónde vino ese número,
le dijo, yo estuve en la reunión donde ese número salió. Y fue que estábamos planeando una serie de campañas epidemiológicas y ese dato era importantísimo y no lo teníamos. Y entonces teníamos una alternativa, o hacíamos la campaña o hacíamos un protocolo para obtener esa información. Y entonces dijo el tipo, bueno chicos, vamos a simplificar eso. Asume que es 40 médicos por 1000 habitantes y ya está. O sea que fue más una premisa de trabajo, una hipótesis de trabajo que una información. Pero se regó siempre y quedó como la cifra que recomienda la OMS del número de médicos que un país debe tener. Cuando depende mucho más de la instalación sanitaria que del número de médicos como tal. Porque entonces también podríamos decir, un país que tenga muy buenas enfermeras necesita menos médicos. pero para que tú veas cómo se corren los mitos, la mitología de ciertas cosas que uno toma por verdad. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, uno de los más grandes shocks míos fue descubrir que los apóstoles no escribieron los evangelios. Yo hubiera jurado que Mateo estaba escribiendo eso mientras Jesús hablaba. Y resulta que eso no es verdad. Pues, oye, pero entonces resulta que entonces, ¿quién lo escribió? Y así pasa una serie de fenómenos en la vida que cuando tú indagas el origen de eso, es más, hay un podcast que tiene que ver con eso, que busca el origen original de lo que llaman las tendencias que se creen, todo el mundo las cree, pero en realidad no tienen bases, sino simplemente es que se repitieron por generaciones, ¿no? Exacto. No, sí, fíjate, y probablemente esa cifra de la Organización Mundial de la Salud ha perdurado porque de alguna forma el cálculo no fue tan malo. Exactamente. Tarde o temprano alguien habría dicho, caramba, se llama la heurística. Logramos tener los 40 médicos por cada 1000 habitantes y eso fue un desastre, no sirve, tienen que ser más o tienen que ser menos, ¿no? A lo mejor pues la pegaron. Pero sí, lo que tú dices, mira, es una cosa bien difícil. Yo lo que creo es que hay varias, digamos, varios lugares sociales donde podemos tratar de promover un poco de orden, ¿no? Uno es evidentemente la gente, o sea, yo diría a la gente, o sea, tratar de, oye, la mayor cantidad posible de gente que pueda entender que la información da poder, pero también puede darnos muchas amenazas y nos pero puede poner, somos manipulados emocionalmente, como tú dices. Incluso nos puede poner en peligro, o sea, no sabemos la cantidad de información que creemos cierta y que rueda por la calle, que están siendo producida por los enemigos de Occidente, por los chinos, por los rusos. Suena razonable. Fíjate que el informe Mueller de Mueller detectó que en el año, a finales de 2016, principios de 2017, subió como en 2 puntos, 2%, la cantidad de personas que decían que no iban a vacunar a sus hijos. Parece poco, pero a mí me parece muchísimo, sí. Porque eso fue producto de la campaña que se hizo, porque ellos ¿qué hacían? Ellos creaban organizaciones falsas, la asociación de padres y niños autistas por la vacuna. Exactamente, entonces nadie investiga, es como que tú lo que necesitas es eso, no vas hacia atrás sino hacia adelante, es como decir, bueno, ya tengo esto, ya no me interesa más nada, voy hacia adelante. Bueno, la manera de Goebbels, esa fue la gran contribución, la trágica contribución de Goebbels, era decir que si repetías una mentira 1000 veces se transformaba en mentira, y si la mentira era bien grande, más rápido pasaba. Claro, y una forma de demostrar que era grande, era entonces con las granjas de robots, porque si yo te mando un tweet a ti que dice que vacunarse es peligroso y tiene 5 likes, tú dices, esto no. Pero si tiene 25,000, 50,000, 150,000 likes, tú dices, caramba, esto como que puede ser verdad porque mucha gente, yo supongo que esa gente evaluó esto, lo comparó, lo pensó, lo reflexionó y son robots. O sea, vamos a decirlo de esta manera, crear un país organizado, desarrollado,
es muy complicado. Requiere millones y millones de dólares, requiere años, requiere todo un modelaje del gobierno. Crear este caos es No es relativamente facilito, sí. económico, porque lo Bueno, que y eso me necesita, lleva yo sé que tú eres una persona más bien libertario, que crees mucho en la libertad individual de la persona y en la reducción en el rol del Estado. sí, Vamos ahora al rol de los medios de distribución de esta información, Twitter, Facebook, Instagram, todo esto. ¿Deben ellos autocensurar a esos flujos de información a través de sus redes? Porque hasta ahora el interés comercial de ellos ha sido mantener a los ojos a la gente pendiente de estas noticias y de estos mensajes, ¿no? Y sí, por lo tanto su modelo de negocio es maximizar el número de horas que tú pasas pegado de la pantallita o molestándote por lo que están poniendo o respondiendo a lo que otras personas están opinando. O sea que desinflamar esa situación es para ellos perder dinero. Entonces, ¿cómo regular eso? O sea, tenemos que buscar un agente regulador que es el Estado, que puede terminar siendo peor todavía. sí, Esperamos que la ética de ellos los haga entender, por ejemplo, como en el caso de Twitter, de suspenderle la cuenta al presidente, y fíjate toda la polémica que esto ha generado, o depende sencillamente del sentido de honestidad de las personas, de decir, mira, yo no necesito que me censuren, yo mismo censuro la información que yo deseo escuchar, estando más al tanto, digamos, de las fuentes verídicas de información que de las fuentes especulativas, pues. ¿Cuál es tu claro. posición sobre las redes sociales y la censura? Bien complicado. Esta es una pregunta complicadísima, porque voy a empezar por lo ideal. Lo ideal sería que la gente se autorregulara. Claro. Yo no veo ¿Ok? eso porque eso es porquería. Eso exacto. O yo recibo la información y, oye, le dedico unos minutos a, tú sabes, a validarla, a contrastarla. Eso no es posible porque lo hace muy poca gente. Entonces, tiene que haber algo que esté fuera de la gente. Eh, Me causa mucha preocupación que las mismas plataformas ejerzan la censura, ¿no? Porque en una cantidad importante de casos ellos van a tener razón, en una cantidad importante no van a tener razón, pero va a haber un área gris ahí donde puede haber gente que está mintiendo y pasa lisa, como decimos en Venezuela, o una persona que está diciendo algo cierto, pero por la narrativa, por la forma de decirlo, o peor aún, por preferencias o tendencias ideológicas que tenga la plataforma, Y déjame no. añadir una más porque me pasó a hacer esta pausa. Yo publiqué un video en YouTube hablando sobre la ineficacia de la ivermectina en el COVID-19, que es la Ajá, posición del FDA, es la posición de todo el mundo. Bueno, el algoritmo interpretó al revés y me sancionó el video y me lo suspendió porque yo wow, estaba promoviendo una cura no autorizada. Y yo dije, fíjate, en este caso, apuntando a lo que tú estás diciendo, no fue nadie, no fue un ser humano, fue un algoritmo. Y yo apelando, esperando que un ser humano viera el video y entendiera que yo hice exactamente lo contrario. no, Pero no ha habido forma, porque nadie ve eso. Eso es como el reconocimiento musical que hacen o de las piezas de video. Si tú te pareces, si tu video pues, se parece a algo que el algoritmo estima que tú estás infringiendo derechos de autor, te castiga y resulta que es algo tuyo, pero no hay forma de probarlo. Entonces, es complejo ese. Y las organizaciones no tienen tiempo de estar analizando todo eso. Entonces, esta sí, nota te interrumpí porque quiero añadir que otro de los problemas es que muchas de estas decisiones de censura no las hace ningún ser humano, es las hace verdad. un algoritmo. Es como está pasando con el mercado laboral. Muchos trabajos no se consiguen porque es que nadie está leyendo tu resumen. El resumen tuyo lo está analizando un algoritmo de inteligencia artificial que tiene una Sí, serie de criterios ya imbricados en el algoritmo y que puede hacer que tu currículum nunca lo vea ningún ser humano. Y por eso mucha gente es rechazada sin saber por qué. es correcto, es correcto. Sí, el algoritmo generalmente eh, su ventaja es hacer lo que no podemos hacer nosotros, que Claro. es manejar gigantescas cantidades de información en pocos minutos, pero ciertamente no puede hacer lo que podemos hacer nosotros, que es digamos,
ese análisis de las áreas grises, ¿no? Las áreas grises de las que tú hablas. Podemos encontrar ahí cuáles son verdaderamente los contrastes o las certezas, etcétera. Eso es complicado, José Antonio, es una cosa que podríamos estar hablando horas, porque siempre, cualquier solución, siempre probablemente va a tener una debilidad muy grande y va a tener digamos, huecos, pues todo, no hay una solución que pueda cubrirlo todo. Pero vamos a ver, las organizaciones como Twitter, Facebook, hay un área donde ellos perfectamente pueden determinar si una información debe ir o no, cuando viola claramente algunos de sus términos, ¿ok? Pornografía infantil, pornografía en general, promoción a la violencia, o algo que es evidentemente falso, ¿ok? Biden es un transexual, coño, eso creo que no tenemos duda de eso, ¿no? Hay cosas que evidentemente no tiene problemas un algoritmo, ni un equipo que estuviera revisando. Hay otras cosas, pero hay una cantidad de cosas que son ambiguas, que la información está, digamos, incompleta, o información que es producida por laboratorios y que son gente experta en hacerlas pasar como ciertas. ¿Por qué 2% de las personas, es decir, hubo un crecimiento de 2% de las personas que no creen en las vacunas? ¿Por qué? Porque hubo información muy convincente, con datos ciertos, con opiniones aparentemente bien sustentadas, aunque no estaban sustentadas en estudios reales, sino manipulados, porque se presentan de una manera profesional, corresponden al estilo periodístico profesional. Entonces eso pasa por el algoritmo, es hilar fino. O sea, hay un área donde yo veo la cosa difícil. Entonces, si se le da demasiado poder a las plataformas, me preocupa, porque las plataformas tienen su inclinación política. Facebook la tiene, Twitter la tiene. Yo no sé si, yo creo que lo que pasó con Trump es, yo creo que es correcto lo que ellos hicieron, porque Trump era una máquina de información falsa. O sea, el tipo en vivo y directo en una rueda de prensa dijo que el clorine, Sí. esta cosa, que eso también era bueno, que no sé qué, y la doctora que estaba sentada, la cara es de poema, pues de ver la cara que puso, pues no lo podía contradecir en público, pero Un fíjate que abogado me lo explicó el otro día de una forma bien sencilla, porque creo que haber entendido que eso llegó una vez a la Corte Suprema. Si tú estás en un teatro atiborrado de gente en una obra de teatro, y tú te paras a gritar fuego, 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 y creas una estampida, y la noticia era falsa, fue un capricho tuyo para ver qué pasaba, y en una el broma. proceso de la estampida mueren 4 personas. La pregunta es, si tú has cometido un delito y tú puedes apelar a la primera enmienda y decir, yo estaba expresando mi opinión, yo pensaba que había un fuego. Resulta que ya la Corte Suprema dijo, no, usted no puede en esa circunstancia apelar al deseo de información, creando una noticia falsa, en este caso que había un fuego en el teatro, que causó una serie de eventos disparados por su opinión, y que hizo que 3 personas murieran, que es el caso exacto por el cual viene el impeachment del presidente. El impeachment del presidente quizás no les dijo vayan y destruyan el Capitolio, pero incitó tanto en el hecho de que había que tomarlo y capitalizar, que ya las consecuencias de esto, aunque él no estuvo allí, son directamente atribuibles a su mensaje y no puede decir. Entonces, y yo creo que eso fue lo que trató de hacer Twitter, frenar el megáfono que tenía el presidente para incitar al odio y a la violencia, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo con la suspensión de la cuenta. O sea, perdón,
como último recurso, sí. Es Yo que hubiera, se le dijo varias yo hubiera, veces, se le yo avisó. hubiera preferido para efectos públicos que Twitter lo hubiera hecho de una forma distinta. Por ejemplo, selectivamente, con una demora, por ejemplo. Tweet que publique Trump no sale en vivo al momento, sino se revisa. Si se le da salida, bueno, chévere, si no viola los términos, y si los viola, pues no sale. Estoy de acuerdo contigo. O, En eso o- estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Porque también eso le juega en contra, porque entonces se ve como censura, aunque no es censura, es el cumplimiento de unos términos que están claramente establecidos. Y si tú me cuentas esto de la Corte Suprema, del fuego y la cosa, pues más aún, porque esas áreas grises ya han sido tratadas Tratadas. y definidas, ¿no? Pero tratándose el presidente y de lo delicado que es la cosa y del impacto que eso tiene con sus seguidores, yo hubiera quizá preferido una cosa un poco más intermedia que no hiciera posible que la información falsa saliera. Lo de la información falsa también tiene sus áreas grises, porque hay cosas que son, desde el punto de vista forense, indiscutibles. Claro. Hay otras que no, hay otras que tienen áreas grises, medias verdades, cosas que una persona vio de una forma otra y otra vio de otra forma. Entonces, eh, hay un área en el que el caos nunca va a ser sobrellevado. Pues yo creo que siempre va a haber un área gris ahí que va a jugar en nuestra contra, porque entonces eso a veces se soluciona por poder, y eso es lo que a mí no me gusta. Claro. Entonces el dueño del medio dice, bueno, yo digo que eso es así, eso va. O si el público es muy poderoso y el público quiere lo opuesto, entonces eso es lo que va. O el gobierno interviene y entonces el gobierno dice que eso va o no va, y a lo mejor puede ser por incluso intereses políticos. A mí me preocupa mucho, José Antonio, Estoy haciendo el programa. una cosa que me preocupa enormemente a mí es el crecimiento y la fuerza y la acción de la polarización y la radicalización que estamos viviendo. Porque una cosa es que estemos en dos esquinas del espectro ideológico, derecha, izquierda, lo que sea, republicanos, demócratas. Eso es perfecto, siempre ha ocurrido, y además es importante que no haya esa unanimidad, sino que No, haya... definitivamente. Entonces, pero cuando estamos polarizados, ya lo que yo creo, no solamente se hace más absoluto y se hace más definitivo e indiscutible, sino que hay una sensación de misión. Es como que es la misión de salvar al mundo. O sea, tú hablas con una persona polarizada de derecha o de izquierda. Ellos sienten que ellos están en la misión de salvar al planeta porque lo que cree el otro va a llevarnos a la destrucción. ¿Entiendes? Decir que Biden es comunista, decir que los demócratas son Bueno, comunista sería mínimo comparado con pederasta, reptiliano, Illuminati, o sea, las personas que han manipulado la parte emocional de toda esta conspiración no se han quedado en cuestiones ideológicas, sí, tendencia derecha, izquierda, que son perfectamente razonables. No, 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 estos se han ido a extremos extraterrestres ya, ¿no? Entonces, son ladrones. lo cual indica realmente que se está manipulando los sentimientos y los afectos y los miedos más profundos del ser humano. Sí, sí, es bueno, por eso te digo, vivimos la edad de la emoción. Los laboratorios, porque yo creo que buena parte de esta posverdad y de este infocalipsis viene por los laboratorios, porque los laboratorios son los que tienen la capacidad, primero, de producir la mentira científicamente. O sea, ellos tienen unas metodologías muy concretas para crear mentiras. Y es aquella de que la mentira tiene que parecer verdad, pues sencillamente tiene que ser una cosa que por la forma, engaña a un algoritmo y le diga esto es una noticia.
las áreas grises muy bien tratadas y el punto que quieren probar, o sea, el punto falso que quieren que pase, pasa porque está muy bien rodeado de cosas ciertas. Sí. Entonces, Es un esto es camuflaje. ¿Ah? Es un Un camuflaje. camuflaje. Tal cual, tal cual. Tú pasas de contrabando lo que tú quieres decir. Todo lo demás es Un cierto y todo lo metamensaje que va a demás llegar a tus sentimientos, ¿no? ¿Qué pasará con los medios convencionales de radio, TV y la prensa? Todos están luchando por la atención cada día más distraída de la gente hacia las redes sociales. O sea, ya incluso mucha de la propaganda de los videos, de programas de televisión, se pasan también en YouTube como un complemento al horario regular, porque hay más televidentes en YouTube que pegados a las 10 de la noche para las noticias, ¿no? La prensa está haciendo lo que puede, tratando de invitar a la gente a suscribirse a través de las redes sociales, pero la gente se está quedando con los encabezados, nadie entra a leerse el artículo completo en el New York Times. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Hasta qué punto tú ves que ese factor de curación de la noticia, de verificación, de darle seriedad, veracidad, constancia, investigación, el periodismo de investigación, sí. chicos, no lo están pagando y entonces la gente se está yendo junto con los comerciales, los avisos comerciales se han ido a la especulación, a que cualquiera monta un blog, dice lo que le da la gana y Sí. cuidado, como dices tú, si influencia más la sociedad que el mismo canal de televisión. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, mira, sí, no hay, no veo forma en este momento. Yo creo que lo que puede pasar es que generacionalmente la gente entienda que este ecosistema caótico, bueno, yo digo, es parte también de la destrucción creativa del capitalismo, ¿no? Que ese libre mercado. Pero yo creo que tiene que haber una autorregulación social. Yo creo que va a llegar un momento en el que, por ejemplo, yo, vamos a decir, yo no soy quizá el usuario promedio, porque estoy más bien del lado de los que producen información, pero yo también soy usuario de la información de otros, por supuesto. O sea, Claro. yo siempre estoy buscando fuentes y tal. Yo, la verdad que si me pongo a analizar cuál es mi ecosistema por el cual me informo, es un ecosistema muy pequeño, muy pequeño. Yo veo de todo, me mandan cosas, las leo y veo un tweet con una noticia interesante, no Bueno, me espero importa. que veas este programa. Sí, exacto. Entonces, pero fíjate, yo tengo como una especie de ranking, ¿no? O sea, digamos, inconscientemente me voy haciendo mi ranking, yo voy diciendo, mira, esto para mí prácticamente le doy un grado de confianza alto, de modo que no tengo que estar contrastando ni validando mucho, porque la tradición me dice que siempre digamos, me informan verazmente. En otros casos, pues también trato de medir la frecuencia. También me dice, esta gente el otro día me dejó medio confuso, esta vez me volvieron a dejar confuso, medio como que no. O trato de ver qué inclinaciones tienen, que inclinaciones puramente comerciales, inclinaciones políticas, ideológicas, etcétera. Yo me autorregulo, ¿no? Yo digo, y hay algunas que simplemente nada, o sea, nada que ver, pues esta gente más nunca. Entonces yo mismo voy haciendo mi ranking, pues es como que uno tiene un algoritmo, uno es un algoritmo, o sea, bueno, el ser humano es un conjunto de algoritmos cerebrales, Claro. mentales, que uno se va creando y automáticamente uno cada vez, por repetición y por volumen, uno cada vez lo hace más rápido. A veces de un vistazo dice, mira, eso no. Este, entonces, creo que nos tocó duro a las generaciones que vivimos esto, porque vivimos una transición enorme. Ya mis hijos, por ejemplo, no ven Internet como yo lo vi, como lo vimos nosotros. Nosotros vimos Internet como algo que llegó y que no existía, ¿entiendes? Y que teníamos un ecosistema que funcionaba de una manera y ¡pum! De repente llegó esto y lo alteró todo y nosotros metidos en el medio de ese caos, ¿no? Hemos vivido el caos. Probablemente las nuevas generaciones entenderán
que para que una economía de mercado funcione claramente, para que una democracia funcione eficientemente, tiene que tener unos patrones, vamos a decirlo así, unas referencias de lo que es cierto, que esencialmente deben estar fundamentadas en la ciencia y en un sistema judicial funcional, que eso es lo mejor para uno, porque si yo voy a confiar en el sistema económico, voy a invertir, voy a montar un negocio, a mí me interesa que no haya 25 criterios de qué es lo que es un negocio, qué es lo que es la empresa, qué es lo que es ganancia. Entonces, cuando la gente empiece a racionalizar desde niños, ¿no? De esas nuevas generaciones, como la de mis hijos, que nacieron con internet en la mano, yo creo que ellos van a decir, todo ese ruido, toda esa cosa que nos ha emocionado tanto de internet, a ellos no les emociona, ya ellos están en cosas concretas. Es como, nosotros nacimos en la época de la televisión, pero mis abuelos no, entonces para ellos la televisión era otra cosa que para la generación nuestra. Entonces creo que es una cosa generacional y probablemente va a haber una necesidad social de decir, bueno, la libertad de expresión es importante que exista, pero yo me veo en la necesidad de autorregularme yo mismo, de determinar qué son las cosas que yo quiero creer, si las voy a creer porque quiero o las voy a creer porque considero que son ciertas. Y también la madurez de decir, bueno, mira, yo considero que esto es cierto, pero no me conviene compartirlo, porque ideológicamente no me beneficia. Entonces yo no lo voy a compartir. Oye, esto le hace daño a mi enemigo político, yo lo voy a compartir. Bueno, por lo menos, pero que tenga, o sea, la actitud es libre, pero que tenga un criterio de certeza por lo menos para sí mismo. Es decir, mira, esto es falso. Y no que agarre una cosa abiertamente falsa y el cerebro le haga el truco de, mira, pero eso te beneficia, esto te beneficia, esto te beneficia, eso es cierto. ¿Entiendes? Eso es lo que a mí me preocupa, que una persona diga, yo llego inconscientemente a creer que eso es cierto porque me beneficia, es las ganas de querer. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ahora sí vamos a salir de Maduro y de los chavistas? Porque nos llega una noticia. Maduro no llega a diciembre, ¿te acuerdas de la frase? Maduro no llega a diciembre. No pasa de diciembre, tenemos 20 años en eso. A mí me pasó también y a muchas personas. Yo estaba súper entusiasmado por esto, por lo otro, porque no sé qué, porque había un quiebre interno en el chavismo. Nada de eso pasó. Entonces, claro, uno se pone mucho más. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, en el caso del chavismo, a mí no me agarran fuera de base, y creo que a ti tampoco te van a agarrar fuera de base, porque ya hemos aprendido el escepticismo, ¿entiendes? De las noticias, el gocho del WhatsApp, eso está listo, eso no sé qué, no, nada de eso. Yo voy a buscar por mí mismo, voy a buscar información de calidad, porque esa es otra. Hay que buscar información de calidad para poder tomar decisiones de calidad. Entonces, apuesto a la regulación y también apuesto que el gobierno, primero, no sea una fuente de noticias falsas, por supuesto, él mismo, claro. Sino que, oye, tenga el cuidado de que las cosas que va a decir sean validadas científica y legalmente, y también que el gobierno pues ayude de alguna manera en eso. No quiero decir que es que el que va a decir que es lo cierto, no, pero que cree un ecosistema y un digamos, un ambiente en el cual se respete la ciencia, se respete la legalidad, que se entienda que las cosas que se dicen se tienen responsabilidad y que, bueno, que haya un equilibrio muy bueno entre libertad y regulación. Fernando, ¿y qué tanto apuestas a que como estos medios se hicieron famosos de la noche a la mañana, desaparezcan de la noche a la mañana? Porque estamos viendo, fíjate, yo estoy viendo ahorita con gran interés lo que pasó con WhatsApp.
Ajá. Se corre la información de que WhatsApp está utilizando nuestra información para vender, para ganar más dinero, que eso ya se sabía, eso lo sabía todo el mundo, pero no sé, mucha gente se lo volvieron a decir, esta vez sí lo creyó. Inmediatamente hubo una migración masiva y yo a veces me pongo a ver, porque ya he hablado con varias personas que han encontrado que esta zozobra creada por esta emocionalidad y esta rivalidad y estos extremos emocionales son insoportables y han dicho, yo me voy a poner en una dieta de redes sociales. No más redes sociales, no más Facebook. Yo lo que necesito es hablar con mi mamá, mis 2 hijos, mis hermanos y 3 amigos. Eso es todo lo que yo necesito. No necesito 5.000 personas. Y esa toxicidad de ver ese scrolling bar de noticias y propagandas y noticias y amigos míos hablando cosas que no saben lo que están hablando, no me interesa porque ya me está afectando la salud mental. Eso Y hay es mucha gente que está reportando mejoras en su bienestar social, emocional y hasta sexual por no ver Facebook, ni Tinder, ni el otro, ni esta, ni aquello. Entonces, ¿tú ves algún escenario donde en un momento dado, un día de esto, la gente no se meta en esta broma? Porque ha pasado antes, ¿no? Cosas que fueron muy famosas pasan de moda y de repente, bueno, podemos entrar en un escenario donde nadie se tatúa. ¿Te acuerdas del pelo largo? Todo el mundo usaba pelo largo. Ahora los muchachos se cortan el pelo y se lo dejan rape. Pues. Imagínate cómo Exacto. pasan las modas, ¿no? ¿Crees esto que en un momento dado, dada la toxicidad emocional que esto crea en el día a día y el tiempo, la falta de productividad que genera distraerse en redes sociales, para nosotros no porque es nuestro negocio, pero para muchas personas es una verdadera pérdida de tiempo estar leyendo tonterías que otros ponen, ¿no? Entonces llega un momento en que la gente diga ya, no más. De ahora en adelante vuelvo a mi visión parroquial de la existencia, mis amigos, mis 4 gatos, mi happy, mi hora feliz los viernes y ya está. No necesito 10.000 amigos que nunca voy a conocer, ni tengo que estar trabajando para Facebook. ¿Tú ves escenario Yo sí posible? lo veo, sí lo veo, sí lo veo. Y se Yo veo una desplomarían visión. las acciones y el poder de estas empresas, porque honestamente General Motors hace carro, Ford hace esto, pero esta gente básicamente lo que hace es mantenernos en vilo todo el tiempo. Claro, ni siquiera producen información, trabajan con la información que nosotros producimos, como unos obreros ahí haciendo. Sí, yo digo que yo estoy esperando en cualquier momento mi carnet de Facebook, porque yo he contribuido tanto al éxito de esa empresa que lo menos que pueden nombrarme es empleado honorario. Oye, sí, vale, bueno, también que me manden a mí lo mío, por lo menos una plaquita, ¿no? Para ponerla en la Claro, oficina. No, sí, yo sí creo que va a haber yo creo que sí va a haber eso que tú dices, un rebote. eso es una cosa generacional. Mis hijos no usan Facebook, no les interesa, no les Mis hijos gusta, tampoco. para nada, ¿no? Eso no es lo de ellos. Ni Lo de Twitter. ellos por ejemplo, uno de mis hijos son los foros donde él se reúne con gente que está haciendo lo mismo, ¿no? El manga, uno de mis hijos es programador, entonces ellos comparan programas, entonces dice, mira, necesito un carro, y entonces yo hice un carro chéverísimo, entonces se intercambian código Código. para producir un carro, para producir una casa, una nube, qué sé yo. Entonces, bueno, eso me parece a mí mucho más, más lógico y más efectivo, porque estoy creando o integrándome en una comunidad en la que hacemos algo común y en la que nos beneficiamos muy concretamente, pero en el terreno de las opiniones, bueno, coño, ahí no, o sea, ahí lo que hace uno es pasar el tiempo, tener una sensación de comunidad, de estar acompañado. Mucha gente a veces lo hace como una forma de validarse socialmente, de tratar de tener un liderazgo, qué sé yo. Pero yo sí creo que eso que tú dices va a ocurrir de una forma u otra. Además, este, lo que hoy triunfa y domina, como tú dices, dentro de un par de años puede estar en declive. Yo me acuerdo de Yahoo. Yahoo era todo. Yahoo era Los Yahoo Chats, ¿te acuerdas de los Yahoo Chats? los chats y los foros, yo me acuerdo, eso era, entonces yo en mi mente decía, coño, esta gente se quedó con internet, se quedó con el Sí. internet. Bueno, Yahoo es una empresa menor ya, o sea, la aplastaron, pues. Entonces la competencia es importante porque a lo mejor Yahoo no entendió cuál era la nueva forma en la que la gente quería hacer comunidad, cosa que sí descubrió Facebook, cosa que sí descubrió Twitter. A lo mejor va a venir una nueva empresa que va a decir, yo estoy interpretando mejor las nuevas generaciones y entonces en vez de crear
una red social, lo que hay que crear es foros. Bueno, hemos visto el crecimiento de TikTok como simplemente una red de entretenimiento con videos cortos, nada de información profunda, nada de análisis, nada. Una niñita Nada. bailando y la ven millones de personas. Y con Increíble. los dibujitos Y así en con la los cara y tal. dibujitos. Bueno, fíjate, ellos interpretaron algo, la trivialidad y tú sabes, el deseo de mostrarse. Ellos dijeron, vamos a hacer algo rápido, concreto, porque si es muy largo, la gente se va a aburrir de ver, Así es. de ver una sola cosa, de ver muchas. Entonces, sí, es una cuestión generacional. Yo creo que el que domina hoy tiene que estar muy cuidadoso porque entonces a lo mejor se va a quedar con un público que cada vez se va a hacer más viejo, pues vamos a decirlo Así es. así, y los jóvenes van a apuntar hacia otras cosas. Yo sí creo que va a ocurrir eso. Por eso es que están, digamos, aprovechando todo lo que puedan, ¿no? Estas plataformas en este momento. Tienen mucho poder, este, pero recordemos siempre que el poder se lo damos nosotros. Así es. Sí. Bueno, Fernando, quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado. Ha sido una conversación muy interesante. Pienso que todo el mundo la va a celebrar. ¿Cómo puede hacer la gente para seguirte? Yo voy a colocar tu vínculo a tu website que me informes y a que te sigan escuchando. Tienes un podcast que compartes con un Sí, amigo que lo he escuchado varias veces, me encanta. Así que te estimulo que sigas haciéndolo porque es muy sí, interesante las conversaciones entre ustedes. gracias. Bueno, ¿Cómo? sí, el podcast es del 305 al 310.com, ese es nuestro website, 305 y 310 en números, del 305 al 310.com. Eso es porque estamos en las dos costas, ¿no? Ah, Jesús está en California, en Los Ángeles, yo estoy aquí en Florida, pues. Entonces mi código de teléfono es 305, el de él es 310, pues, del ah. al 310. Tú sabes que me imaginé yo que eran los artículos esos constitucionales que hemos invocado del 305 al 310. Sonaban así como algo relacionado con los artículos de la constitución venezolana. Ok, no, pero bueno, son nuestros Ah, ok. códigos telefónicos. El sitio de mi empresa es tricats.com, 3kats.com. Ahí, bueno, pueden ver un poco lo que veo, digamos, mi trabajo. Y bueno, nunesnoda@gmail.com, casi todas las cosas que yo tengo las tengo bajo nunesnoda, ¿no? Mi usuario de Twitter es @nunesnoda y ahí estoy, pues ahí estoy. Y espero que pronto, José Antonio, a lo mejor a través de tu mismo programa pueda dar la noticia de que mi algoritmo ha sido aprobado. Estoy en eso, pues estoy Eso esperando. espero, amigo, eso espero. Y Sí, bueno, sí. te agradezco de nuevo esta oportunidad y espero que no sea la última. Cuando quieras No, no, conversar, dale, a mí me nos seguimos. encanta la conversación con gente inteligente como tú. Uno aprende mucho y bueno, Igual hasta digo. un próximo programa. Muchas gracias y gracias a ustedes, amigos, por vernos aquí en La Mira. Espero traer ahora con más frecuencia. Ahora que ya espero que este año tengamos mayor desocupación de la preocupación que nos da el COVID y pueda yo dedicarme a hacer más entrevistas con gente fascinante como Fernando. Muchas gracias a todos ustedes y hasta un próximo episodio de Entrevistas en la Mira. Gracias.